Hola Taggers, en esta segunda lección vamos a aprender cómo crear nuestra cuenta de Google Tag Manager, configurar el contenedor y entender la interfaz básica de la herramienta. Si en la lección anterior veíamos lo que es Google Tag Manager y por qué usarlo, ahora toca ponernos manos a la obra. Al final de esta lección tendrás lista tu cuenta de Google Tag Manager, sabrás ubicar cada sección de la interfaz y podrás instalar el código en tu sitio web para comenzar a activar las etiquetas. ¿Qué requisitos previos tiene una configuración? Para empezar, debes cumplir con dos requisitos muy sencillos. El primero de ellos es contar con una cuenta de Gmail. Para usar Google Tag Manager necesitas una cuenta de Google estándar, una cuenta de Google convencional. Lo ideal es que uses la misma cuenta que tienes asociada al resto de proyectos relacionados con tu negocio o con tu empresa digital. No te recomiendo mezclarlo con tu cuenta personal, aunque sea posible. Segundo requisito, acceso al sitio web o a tu gestor de contenidos. Necesitas poder editar el código de tu sitio web o al menos saber cómo inyectar scripts si usas un CMS, como por ejemplo WordPress, pero también para Shopify, para PrestaShop o cualquier otro gestor de contenidos. También es clave que tengas permisos de administrador en la plataforma de tu hosting o en el panel de control de tu web. Si no sabes por dónde empezar, echa un vistazo a la documentación de tu CMS. La mayoría de plataformas ofrecen tutoriales específicos para integrar Google Tag Manager. Para empezar a trabajar con Tag Manager, lo único que necesitas es una cuenta de Google. Y es que Tag Manager es uno de los muchos servicios que Google incluye debajo de todas sus cuentas. Por eso, simplemente te recomiendo crear una cuenta, vas a google.com y desde ahí puedes crear, como ves aquí arriba, una nueva cuenta de Google para empezar a trabajar con tu servicio. Es posible que ya tengas algún tipo de cuenta personal creada o incluso que estés trabajando ya con Google Workspace, el servicio que te permite trabajar con todos los servicios de Google de manera profesional bajo tu propio dominio. Ambas cuentas son perfectamente útiles. De hecho, si tienes para tu negocio Workspace, yo te recomiendo que trabajes desde ahí directamente. Aunque luego veremos que a nivel de gestión de cuentas y de contenedores, en el caso de un freelance o una agencia, esto puede tener algunos matices. En todo caso, como te decía, lo mínimo es contar con una cuenta de Google. Si tienes una cuenta de Gmail convencional, desde ahí mismo puedes empezar a hacer tus pruebas. Una vez que nos vamos a o que hemos creado nuestra cuenta de Google, nos vamos a Google Tag Manager, es uno de los servicios que están dentro de Marketing Platform de Google. Aquí están, pues, aparte de Google Tag Manager, servicios como, por ejemplo, Google Analytics o Google Ads. Y desde aquí podemos comenzar gratis con el propio Google Tag Manager. Entramos dentro de nuestro servicio y, como verás, en este caso nos encontramos con una cuenta que está vacía. La estructura de Tag Manager se organiza de tal forma que podemos tener dentro de nuestra cuenta de Google un montón de cuentas de Google Tag Manager y dentro de cada cuenta de Google Tag Manager una serie de contenedores. Voy un poco a explicar el procedimiento y luego hablamos un poquito de la estrategia que puedes utilizar en la creación de cuentas y contenedores. Para eso simplemente creamos una nueva cuenta. Aquí ponemos el nombre de la empresa o de la entidad que va a representar esta cuenta. Incluimos el país. Si quieres puedes compartir los datos con Google y ponemos un nombre de un contenedor. Una cuenta, como he dicho antes, puede albergar varios contenedores. En este caso, por ejemplo, nosotros podríamos utilizar una URL como referencia o un nombre de una aplicación. Va a depender un poco del tipo de contenedor que vamos a abrir. Fíjate que debajo tenemos un poco las referencias de los tipos de contenedores que podemos utilizar. El primero, el de sitio web, es obviamente para páginas, para sitios web. Después tenemos dos para aplicaciones para dispositivos móviles, tanto iOS como Android. Después podemos crear un contenedor específico para páginas de tipo AMP. Ya sabes que estos son páginas específicamente creadas para que carguen muy rápido en dispositivos móviles, pero son sitios web. Se utilizó hace algún tiempo de forma masiva, por ejemplo, para medios de comunicación. Ahora la verdad es que cada vez se utiliza menos. Y después tenemos el tipo de contenedor de server-side, que dedicaremos una de las lecciones del curso para explicar en qué consiste esto. Pero básicamente es un tipo de conexión con Tag Manager que lo que hace es cargar la navegación de los usuarios
o descargar la información de la navegación de los usuarios no desde el propio cliente, no desde el propio navegador del usuario, sino desde una réplica que se genera en un servidor. Es un tema relativo sobre todo a la privacidad en la navegación de los usuarios. Como decía, lo veremos un poquito más adelante. En nuestro caso vamos a crear uno de tipo sitio web y aquí os recomiendo que coloquéis pues, la URL del sitio para que podáis identificar. Creamos nuestro contenedor, aceptamos las condiciones, obviamente después de habernos leído convenientemente, y en el momento que se genera nuestro contenedor, lo primero que aparece es la posibilidad de conectar nuestro sitio, en este caso, al tratarse de un contenedor de tipo sitio web, conectarlo directamente con el contenedor. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo vamos a ver a continuación, pero básicamente tenemos dos códigos, un código que se inserta por delante o dentro de la etiqueta head dentro de nuestra página web y otro que va dentro de la etiqueta body. Normalmente con el primero es suficiente. Digamos que el segundo solamente funciona o solamente es necesario para aquellos sitios, aquellas páginas que no funcionan con JavaScript. Pero en principio, si tienes dudas, puedes insertar los dos, ¿vale? En este caso, una vez que hemos insertado nuestro código, podemos comprobar si está cargándose adecuadamente introduciendo aquí la URL de nuestro sitio. Esto podemos recuperarlo un poquito más adelante, así que de momento no te preocupes. Y como ves, ya estaremos trabajando directamente con nuestro contenedor. Hace un momento hablaba de que hay una cierta estrategia a la hora de crear contenedores y cuentas. Para poder navegar desde la interfaz de un contenedor, como es en la que estamos ahora, y digamos el selector de cuentas y contenedores, aquí tienes una flecha arriba a la izquierda que nos lleva directamente a nuestro listado de cuentas. En el momento que nosotros tengamos varias cuentas, se irán listando aquí. De hecho, fíjate que podemos crear en cualquier momento una nueva cuenta aquí dentro o podemos crear desde aquí dentro, administrar el contenedor o la cuenta que tenemos en este momento activa o crear otro nuevo contenedor bajo el paraguas de esta misma cuenta. ¿Vale? Antes de seguir creando etiquetas y configuraciones, es importante entender cómo se organiza GTM por dentro. Una cuenta de GTM es el nivel más alto. Lo ideal es que cada cliente o cada empresa tenga una cuenta propia, asociada normalmente a una cuenta de Google corporativa. Dentro de cada cuenta puedes crear uno o varios contenedores. Cada contenedor representa un entorno de medición, como hemos visto, un sitio web, una aplicación móvil, una versión AMP. Piensa en la cuenta, como decía, como un paraguas y los contenedores como si fueran proyectos individuales dentro de ese paraguas. En cuanto a la estructura, si vas a trabajar con tu proyecto personal, pues no hay ningún problema. Te coges tu cuenta corporativa o tu cuenta de Google personal y dentro de ella metes los contenedores, las cuentas y los contenedores de Google Tag Manager. Pero si eres un freelance o una agencia, aquí es donde debes tener cuidado. Evita meter varios clientes en una misma cuenta de Google Tag Manager. Aunque técnicamente puedes hacerlo, no es una buena práctica. Cada cliente debería tener su propia cuenta y así mantienes la independencia, el control de acceso y evitas errores potencialmente catastróficos, como publicar algo en el contenedor de otro cliente sin querer. Además, deberías pensar que debes utilizar un contenedor por cada sitio o plataforma. Si un cliente tiene una web y una aplicación móvil, lo ideal es que crees un contenedor para cada plataforma. Por ejemplo, contenedor web para el sitio principal y un contenedor de iOS o de Android para cada versión de la aplicación si usas Google Tag Manager para apps. Además, piensa que lo interesante sería utilizar nombres consistentes y descriptivos. Verás que a lo largo del curso me voy a poner muy pesado con esto, ¿no? Cuando tengas muchos clientes o proyectos, una buena convención de nombres te va a ahorrar muchas confusiones, ¿no? Por ejemplo, a nivel de cuenta, podrías colocar, pues, cliente, nombre de la empresa y a nivel de contenedor, pues, nombre del sitio, guión, el tipo de plataforma al que aplica. Por ejemplo, si tienes un solo sitio web personal, pues creas una cuenta llamada mi nombre y dentro de esa cuenta un contenedor llamado misitioweb.com. Y ya está, ¿no? Pero si trabajas con varios clientes, pues como te decía, cada cliente tendrá su propia cuenta en este nivel y después cada servicio o cada producto que tenga el cliente tendrá su propio contenedor. En este caso, un nombre identificativo. Consejo de oro, ¿vale? Consejo importante. Si eres tú quien crea las cuentas para tus clientes, no las pongas bajo tu propia cuenta de Google. Lo ideal es crear una cuenta, y digo, me estoy hablando ahora a nivel de Google, no a nivel de Google Tag Manager, crear una cuenta a nombre del cliente desde el principio
y darle acceso a esa cuenta como administrador. Así que todo más limpio y profesional y no tendrás líos si alguna vez dejáis de trabajar juntos. Google Tag Manager tiene un estupendo sistema de permisos. Como ves, vamos a poder ir creando o vamos a poder ir administrando los usuarios a nivel de cuenta, pero también a nivel de contenedor. ¿Vale? Es decir, podríamos estar trabajando con diferentes usuarios o con diferentes perfiles de usuarios dentro de toda la cuenta para que afecte a todos los contenedores que tenemos dentro del sitio, pero también podríamos hacerlo de manera individual en cada uno de los contenedores. Por eso es interesante que creemos, si vamos a trabajar con diferentes clientes, por ejemplo, vamos a crear aquí cliente 1, y aquí vamos a crear un sitio web, por ejemplo, creamos, aceptamos todos los permisos, ya tenemos un nuevo contenedor y si volvemos a navegar a la interfaz, fíjate cómo ahora ya tenemos una cuenta de un cliente y aquí una cuenta de otro proyecto. Yo puedo estar desde mi propia cuenta de Google administrando los usuarios de esta cuenta y de este contenedor y administrando por otra parte los usuarios de esta cuenta y de este contenedor que no tienen por qué tener nada que ver. Imagínate que el cliente 1 deja de ser cliente en un momento determinado. Bueno, lo que podrías hacer sería venir aquí a la administración de usuarios de la cuenta. Lógicamente, el cliente desde un principio tendrá acceso. Aquí añadiríamos los usuarios que nosotros deseamos. Por ejemplo, imagínate que su correo es cliente1@gmail.com. Que este sea que este sea su correo de negocio de Google, ¿vale? cliente1@gmail.com. Vale, pues en este caso, aquí ya me dice que este correo no coincide con ninguna cuenta de Google, no existe, pero imagínate que existiera, ahí Google obviamente lo sabe porque estamos hablando de su dominio. En este caso podríamos darle permisos de administrador y podríamos cambiar, fíjate que aquí vamos a tener un listado con todos los contenedores que hay dentro de esa cuenta y podríamos definir de manera individual, haciendo clic aquí, cuáles son los permisos que queremos darle, ya lo veremos un poco más adelante, dentro del contenedor para esta cuenta o para todas las que hay dentro del contenedor, ¿vale? Digamos que esta opción lo que hace es permitirme cambiar los permisos en todas y esta me permite cambiarlo de uno en uno. El caso es que puedo invitar a este cliente. En este caso no puedo hacerlo porque es una cuenta ficticia. Y desde aquí, lo que podría hacer en el momento que yo le traslado la propiedad de la cuenta es eliminar mi propio usuario. De esa manera, en el momento que yo me desconecto, por lo que sea, de este usuario, directamente habría traspasado la administración o se habría quedado como único administrador el cliente de su propia cuenta. Esto es una forma de hacerlo, pero para mí no es la fórmula más limpia. La fórmula más limpia es que sea el propio cliente, si tiene una cuenta de Google, el que cree dentro de esa cuenta este servicio, este tipo de cuenta dentro de su cuenta de Google con su contenedor y que nos dé permiso a nosotros para entrar. Pero ya digo que, bueno, esto depende de muchas cosas. Quizás en tu caso, pues te sea más conveniente que tú le crees una cuenta para todos los servicios profesionales. En todo caso, aquí hay un montón de estrategias y yo lo que recomiendo siempre es que nunca utilices tus cuentas personales para gestión de negocios. Que si hace falta, crees una nueva cuenta de Google sobre la que vas a meter todos los servicios de correo electrónico, de Google Analytics, de Google Tag Manager, de Google Ads, para mantenerlo de alguna manera aislado de tu cuenta personal. Esto es un poco como con los autónomos o con los freelance, en los que se recomienda que tengas una cuenta bancaria para todo el negocio y luego una cuenta personal para ti, ¿no? Pues de alguna manera te va a permitir tenerlo todo de una manera un poquito más ordenada. Veamos ahora cómo es la estructura dentro de nuestro Google Tag Manager, cómo es la estructura de un contenedor. En este caso lo que estamos viendo ahora mismo es la vista principal y en este caso la vista principal del workspace o el espacio de trabajo por defecto. El workspace es la vista donde vas a trabajar en tus etiquetas, activadores y variables y debes pensar en él como una especie de tablero de trabajo.
Puedes tener varios workspaces por contenedor, si necesitas que diferentes personas trabajen en paralelo, si quieres probar cambios sin que afecten al principal. La selección del workspace se hace desde este selector que tenemos aquí. Ahora mismo solamente tenemos el default, el que siempre aparece. Pero nosotros podríamos crear, y de hecho lo recomendable es que creas un workspace cada vez que vayas a trabajar en tu proyecto. Por ejemplo, si vas a trabajar en crear etiquetas para Google Analytics 4, pues podríamos crear un nuevo contenedor, escribiríamos aquí el nombre, por ejemplo. Aquí podrías añadir si necesitas una descripción un poco más profunda. Esto es interesante porque cuando vayas a publicar este espacio de trabajo, lo que va a pasar es que esta descripción se va a añadir a las notas de la versión, pero no es imprescindible. Guardamos. Y en este momento, fíjate que en nuestro selector de trabajo tendremos el default y tendremos el de integración, que es el que estamos trabajando ahora. Al mismo tiempo, podría haber otro equipo que tenga acceso también a este contenedor y que, por ejemplo, sea el equipo de marketing que esté trabajando en integrar, por ejemplo, el pixel de Meta, ¿no? Pues podría venir aquí, crear su propio entorno, por ejemplo, guardamos. Y en este caso habría tres espacios de trabajo: default, integración y pixel. De hecho, este es el límite de espacios de trabajo que nos ofrece Google Tag Manager. El límite dentro de las cuentas gratuitas de Tag Manager. Si estás trabajando en Marketing Platform en la versión 360, que es la versión corporativa, en la versión de pago, digamos, de estos servicios, puedes trabajar con un mayor número de espacios de trabajo, de áreas de trabajo. En este caso, nosotros podemos seleccionar dónde queremos trabajar. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, la ventaja es que podemos estar hasta 3 equipos trabajando simultáneamente sin pisarnos las versiones. Y cada vez, o cada cierto tiempo, los cambios que está ejecutando un equipo, aquellos cambios sobre todo que hayan sido publicados, se van a actualizar sin, digamos que, utilizando un sistema de control de versiones, se van a actualizar en los otros espacios, en las otras áreas de trabajo. De tal manera que siempre vas a tener un control y vas a tratar de evitar que haya equipos que estén sobreescribiendo lo que tú estás haciendo si están trabajando todos en un mismo área de trabajo, ¿vale? Así que, nada, puedes escoger aquel en el que quieres trabajar y directamente habrá, como te digo, un sistema de control de versiones y no estarás afectando a lo que están haciendo el resto de los usuarios. Vamos a tener siempre una vista de resumen donde lo que vamos a tener es una especie de, bueno, de estatus de cómo se encuentra el espacio de trabajo en el que estás trabajando, ¿no? Cuáles son aquellos cambios que no han sido publicados, cuáles son las últimas versiones, normalmente información también sobre la calidad del contenedor, si se encuentra algún problema en el mismo, si ha habido si hay alguna página donde no se está detectando dentro de tu sitio web la presencia del script de Google Tag Manager, bueno, información variada. A continuación tenemos, y dentro de este menú principal que vamos a seguir de arriba hacia abajo, las etiquetas. Las etiquetas son los códigos que envían datos a otras plataformas. Puede ser, pues no sé, Google Analytics, el Pixel de Meta, LinkedIn Insight, TikTok Ads. Aquí vas a ver todas las que vayas creando y podrás editarlas y desactivarlas según tus necesidades. Para crearlas simplemente nos vamos a nueva y desde aquí podemos nombrar nuestra etiqueta, escoger el tipo de etiqueta con el que queremos trabajar dentro de todo el listado que tenemos aquí disponible, ¿vale? Más etiquetas que existen dentro de la galería de plantillas comunitarias, donde hay colaboradores que publican sus etiquetas. Muchas veces son marcas comerciales que publican una etiqueta para su producto y si no es un producto, digamos que avalado como partner de Google, no suele aparecer en el listado principal. Y después lo que tenemos para cada etiqueta es su activador, que son las condiciones que se tienen que dar para que esta etiqueta se ponga en marcha. En muchos casos vas a ver que no existen etiquetas, las etiquetas que necesitamos exactamente, ¿no? Que estoy buscando una etiqueta concreta para no sé qué conector, cualquier cosa que es muy, digamos, muy concreta y que no aparece dentro de nuestras galerías. Bueno, pues para eso tenemos etiquetas de HTML personalizado donde puedes añadir tu HTML o scripts de JavaScript que hagan, que de alguna forma reproduzcan el comportamiento de esa función que necesitamos, ¿no? Bueno, pues aquí podríamos colocar nuestro script. Normalmente lo vas a copiar, pegar de tu herramienta y ya estaría, ¿vale? Aquí dentro tendrías un código JavaScript y estaría funcionando de esa manera. Y después lo que tenemos que hacer es elegir el activador que va a funcionar.
dentro del listado de posibles activadores. A medida que vayas generando nuevos activadores aparecerán aquí disponibles. Inicialmente solo tienes estos 3, pero tenemos una galería de activadores que podemos generar desde aquí, ¿vale? Esto lo vamos a ver en nuestra siguiente sección, ¿vale? Voy a descartar estos cambios. Como te decía, podemos generar activadores para que alimenten una galería que podamos utilizar con nuestras etiquetas. Los activadores, como decía hace un momento, definen cuándo y dónde se disparan las etiquetas. Por ejemplo, cuando se haga clic en el botón de compra o cuando se cargue la página de gracias, activa esta etiqueta. Esto es uno de los aspectos más potentes de Tag Manager en cuanto a la flexibilidad de condiciones. Como te decía, podemos generar aquí un activador para nuestro contenedor. Ponemos aquí el nombre del activador y cuando le damos a configurar tenemos la posibilidad de elegir entre los tipos de activadores que ya aparecen predefinidos en Google Tag Manager. En este caso no podemos generar, no existen plantillas de activadores, sino que lo que podemos hacer es jugar con estos activadores de formas bastante, un poco rudimentarias, pero al mismo tiempo muy potentes, ¿vale? Entraremos un poquito más adelante en el curso en todo lo que podemos hacer aquí, que realmente es mucho. Y finalmente tenemos la sección de variables, que son aquellos valores dinámicos que puedes usar en tus etiquetas y activadores. Por ejemplo, la URL de la página actual, el texto que aparece en un botón, un identificador de CSS de un elemento específico. Las variables hacen que tus reglas de activación sean más precisas y que tus etiquetas sean más personalizables. Habitualmente estas variables se alimentan de datos que está recogiendo el navegador del usuario, como puede ser, como te decía, un selector CSS de un elemento que se ha pintado en la página, o como podría ser información que se está cargando en la capa de datos, en Data Layer, cuando está navegando el usuario, ¿no? Pues recogemos ese valor, nos lo llevamos a una variable que podemos generar, o bien utilizar variables integradas que se alimentan de manera dinámica, o bien generar una variable nuestra, donde, como hemos visto en todas las entidades hasta ahora, simplemente le asignamos un nombre y configuramos la variable. En este caso, fíjate que tenemos aquí una serie de plantillas de variable que lo que podemos hacer es alimentarlas con ellas, ¿no? Por ejemplo, fíjate que podemos generar algo como, por ejemplo, un número aleatorio, ¿no? De alguna manera, desde aquí podremos definirlo, podremos cambiar cuál es la configuración o cuál es el tipo de variable que estamos cargando en ese momento, y esto lo que va a hacer es generar un número aleatorio que puede alimentar, pues no sé, por ejemplo, un identificador de un usuario en un momento determinado o cualquier cosa que se nos ocurra, ¿vale? Descartamos los cambios y nos vamos a la sección de carpetas, que esto ya no son entidades como tal, sino que es un sistema de clasificación de todas las entidades que hemos generado en los apartados de etiquetas, activadores y variables. Si tienes muchas etiquetas, activadores y variables, las carpetas te van a ayudar a mantener todo perfectamente ordenado. No son obligatorias, pero te recomiendo usarlas a medida que tu contenedor vaya creciendo. Por ejemplo, podrías generar una carpeta que fueran todas las entidades relacionadas con Google Analytics 4, ¿vale? Y todo lo que vamos generando, todas las etiquetas que vamos generando en nuestro contenedor, podemos clasificarlas dentro de esta carpeta. O, por ejemplo, podrías generar una carpeta, imagínate que estás trabajando y estás trabajando con un contenedor de un cliente y tu nombre de agencia es Freelance Agency. Bueno, pues creamos una carpeta con el nombre de la agencia y lo que hacemos es que todo lo que nosotros estamos generando lo organizamos dentro de esto. De tal manera que si en algún momento dado necesitamos acceder a alguna configuración que hicimos en su momento, sabemos que la tenemos dentro de esta carpeta y no tenemos que buscarla. Esto es importante porque puede llegar el momento, de hecho, si trabajas con clientes que están haciendo un uso bastante potente de Google Tag Manager a nivel de gestión de marketing de su sitio, podrías encontrarte con contenedores en el que hay cientos de etiquetas, cientos de activadores y cientos de variables. Y esto empieza a convertirse ya en un caos que es muy difícil de gestionar. Por tanto, es muy importante hacer un buen uso de las carpetas, ¿vale? Como siempre, recuerda que desde este menú principal vas a poder organizar todo esto. Finalmente tienes la sección de las plantillas. Aquí simplemente lo que tenemos son plantillas de etiquetas, que son aquellas etiquetas que hemos cogido, que hemos cargado de estas que veíamos aquí antes, ¿vale? Que cargábamos de la galería de plantillas comunitarias, ¿no? Pues todas esas etiquetas que vayamos cargando desde aquí o que sean de alguna otra fuente,
en este caso fíjate cómo tenemos la posibilidad de importar estas plantillas de etiquetas, bueno, pues esas se irán almacenando aquí, igualmente con las plantillas de variables, de tal manera que si necesitas hacer una administración de las mismas, por ejemplo, actualizaciones de versiones, puede ser que la persona que publicó o la entidad que publicó esa etiqueta, etiqueta de plantilla, o esa, perdón, plantilla de etiqueta dentro de la galería comunitaria, pues seguramente ha realizado alguna actualización, pues desde aquí podrás un poco administrarlas sin tener que ir a buscarlas dentro de tu listado de etiquetas. Lo mismo exactamente para las variables. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poco lo fundamental de la interfaz en cuanto a lo que es el funcionamiento diario. Pero es muy importante que tengas en cuenta este navegador que tenemos aquí, este menú que tenemos aquí en la parte superior, donde nos vamos a encontrar con los siguientes apartados. Primero, las versiones. Estas son las versiones del contenedor que han sido publicadas hasta ahora. Y este es uno de los grandes potenciales que Google Tag Manager tiene. A medida que vayamos avanzando, iremos entrando en profundidad. Pero fíjate que lo que vamos a tener es un listado de todas las versiones que se han ido publicando de nuestro contenedor y podremos navegar entre ellas para ver qué cambios se han producido e incluso recuperar versiones anteriores. Esto es muy interesante cuando publicas un contenedor, una actualización dentro de un contenedor y por lo que sea el sitio se rompe o por algo deja de funcionar como debe. Bueno, pues podemos ir primero a comprobar cuáles han sido los cambios que se han ido produciendo en las últimas actualizaciones e incluso, como te decía, volver a un punto anterior y a estar navegando, digamos, en el tiempo entre un punto y otro hasta que demos con el problema. Finalmente, tenemos la pestaña de administración, donde tenemos un poco las posibilidades de configurar tanto las características de nuestra cuenta como las características del contenedor, ¿vale? Veremos a lo largo del curso, veremos algunas de estas opciones, cómo influyen o cómo podemos utilizarlas. Y finalmente, si estamos dentro del espacio de trabajo, vamos a poder ver dos cosas muy importantes aquí. Una, la vista previa, que es el depurador, digamos, de Tag Manager. Lo que nos va a permitir es trabajar como si nuestro contenedor de Tag Manager hubiera sido publicado. Fíjate que en este caso, en la pestaña de resumen, me está indicando algunos cambios del espacio de trabajo que están pendientes de publicar. Todo esto no está publicado y por tanto no está en producción. Simplemente he estado trabajando en una copia, digamos, en desarrollo. Y yo para publicarlo simplemente debería enviar mi contenedor. Pero ¿qué pasa si lo envío y esto rompe mi sitio? Obviamente aquí simplemente hemos creado carpetas y no hay cambio en el código del sitio. Pero si estuviéramos publicando etiquetas que podrían estar afectando al funcionamiento de nuestro sitio, por ejemplo, un script que no termina de cargar adecuadamente, hasta que no lo publicáramos no nos daríamos cuenta del problema. Sin embargo, con la vista previa vamos a poder hacer precisamente una depuración en tiempo real del comportamiento como si nuestro contenedor hubiera sido publicado. Cuando comprobemos que efectivamente no hay nada que afecte negativamente y que las etiquetas hacen lo que tienen que hacer, podremos enviar nuestro contenedor y publicarlo. ¿Vale? Lo veremos esto en las siguientes lecciones. Probablemente una de las preguntas más relevantes será, bien, pero ¿cómo me llevo este contenedor? ¿Cómo instalo este contenedor en mi sitio web? Pues trabajando con WordPress tenemos una ventaja increíble, que es el uso de los plugins. Recuerda que, volvamos un momento a Google Tag Manager, Google cuando creamos nuestro primer contenedor nos dio un código y comenté que ese código tenía que ser añadido a nuestro sitio. ¿Cómo puedo recuperar ese código? Bueno, pues de una forma muy sencilla. Desde mi contenedor y desde cualquier espacio de trabajo, aquí arriba, tenemos lo que es el identificador del contenedor. Si hacemos clic sobre él, lo que nos aparece es ese código, como te decía, y además el sitio en el que podemos, como decía antes, el checador, este tester que nos permite ver dónde está instalado nuestro sitio. Bien, este código debería cargarse en todos los head de todas las páginas de mi sitio web. Sitio web que es un blog que tiene 100 artículos y una página principal, pues como mínimo, tendrá 101 páginas donde esto debería funcionar. Por tanto, esto tenemos que instalarlo a nivel de plantilla en nuestro sitio. Sin embargo, esto dentro de WordPress pues puede ser un pelín complejo. Bueno, hay muchas formas de afrontarlo, pero una de las más interesantes es trabajar con un plugin. ¿Por qué? Bueno, hay un estilo un poco old school que tiene que ver con instalar estos códigos a través de del functions.php, a través de las plantillas de nuestro tema, pero ahí el problema que tenemos es que al cambiar, por ejemplo, de plantilla, pues de tema dentro de WordPress, pues perderíamos esa conexión con Google Tag Manager. De tal manera que yo lo que recomiendo es utilizar alguno de los
decenas o incluso me podría arriesgar a decir cientos de plugins que existen para Google Tag Manager. Si buscamos aquí dentro del buscador de plugins, plugins para Google Tag Manager, uno de los más interesantes es el Sitekit by Google, que esto lo que hace es que nos permite integrar un montón de servicios dentro de nuestro sitio. Entre ellos, como ves, Analytics, pero importante, aunque no aparezca en el título, también Tag Manager. Sin embargo, yo el que os recomiendo, con el que os recomiendo trabajar es este, GTN Kit, sobre todo en aquellos casos en los que queramos utilizar Google Tag Manager, digamos, de una manera un poquito más avanzada. Este otro, GTN for WordPress, es también muy interesante, pero el primero tiene bastante mejor soporte, ¿vale? Tiene además una versión de pago un poquito más avanzada. Si vas a crear un e-commerce, por ejemplo, tiene muchas ventajas respecto a instalaciones de otro tipo, como puede ser esta, o como puede ser alguna de estas otras que aparece por aquí debajo. Muchas de ellas son muy interesantes, pero yo, como te digo, recomiendo este, GTN Kit Google Tag Manager and GA4 Integration, ¿vale? Para que veas cómo se instala, en este caso, pues me voy a tengo aquí un WordPress para pruebas. Nos vamos a plugins y vamos a añadir un nuevo plugin, y aquí en el buscador pues buscamos GTN Kit. Aquí lo tenemos, lo instalamos. En unos segundos lo tendremos listo. Ahí está. Lo activamos. Y en este caso es realmente sencillo. Fíjate que en la propia wizard o asistente que tenemos de instalación nos pregunta el Container ID. ¿Este ID qué es? Bueno, pues en el caso de utilizar GTN-Kit no vamos a necesitar todo este código, sino que lo único que vamos a necesitar es este código que aparece aquí, ¿vale? Que es el identificador, ¿vale? Lo voy a copiar. Es este mismo número que tiene aquí, lo podríais copiar desde aquí directamente, este GTM K53W5TL8, que este es el identificador, es un número, una matrícula única de mi contenedor. Pues me vuelvo aquí a mi sitio con WordPress y directamente lo pego ahí. Guardamos. Ahora me va a preguntar, me va a hacer algunas configuraciones básicas. Yo digamos que voy a ir avanzando. Ya entraremos más en detalle en cómo funciona esto a futuro, ¿vale? Actualizaciones automáticas, nos vamos al dashboard. Bueno, en este momento, fíjate que ya me indica el dashboard del plugin que Google Tag Manager ya está activo. Es decir, Google Tag Manager está instalado ya en este sitio. Si esto fuera un sitio en real, esto es un sitio de pruebas, es un sitio en Playground, que es un proyecto muy interesante de WordPress. Si esto fuera un sitio en real, lo único que necesitaría hacer sería venirme aquí, introducir aquí la URL de mi sitio y darle a probar. Y esto me dirá si al cargarse se está confirmando que efectivamente hay una presencia del script de Google Tag Manager. Yo te recomiendo probarlo si tienes una configuración de sitio un poco rara, con subdominios o con subdirectorios en los que hay diferentes gestores de contenido. Vete probando diferentes URLs de tu sitio aquí, no solamente la home, ¿vale? De tal manera que puedas probar que efectivamente en todos los apartados de tu sitio, o en la mayoría de ellos, como te digo, siempre que estemos hablando de diferentes sitios web, en diferentes subcarpetas, en diferentes subdominios, puedas confirmar que has hecho la configuración en todos ellos, ¿vale? Y con eso tendríamos nuestro sitio instalado en WordPress. Si no estás utilizando WordPress, tendrás que buscar alguna fórmula alternativa de instalación. La mayor parte de los CMS tienen extensiones, plugins o aplicaciones que permiten instalar el código de Google Tag Manager. Y si no, tendrás que hablar con tu equipo de desarrollo para que te digan cómo integrar este código, en el caso de un sitio web convencional donde se puede trabajar con JavaScript, o este otro en el caso de que tu sitio no sea compatible por el motivo que sea con JavaScript, para poder hacer que esto funcione. ¿De acuerdo? Con esto tendríamos activo y funcionando nuestro contenedor de Google Tag Manager, que de momento está vacío y obviamente no va a hacer nada. Bien, acabamos de crear nuestra cuenta y contenedor de Google Tag Manager. Hemos revisado los elementos clave de la interfaz y hemos insertado el código en nuestro sitio web. Si te ha costado, no te preocupes, es normal la primera vez. Lo importante es que ya tengas el contenedor funcionando. En la siguiente sesión empezaremos a crear nuestras primeras etiquetas y activadores. Así podremos medir acciones concretas de los usuarios y empezar a enviar datos a las plataformas como por ejemplo a Google Analytics 4. No te lo pierdas, te esperamos.